Dale. Opa, mirá, Zoom nos habla ahora también. Hola, Bueno, buenas noches. Vamos a compartir hoy la Buenas clase de noches. ética y responsabilidad social del 27 de mayo. Sí, como decía el profesor Fernando Hammond recién, ahora Zoom les avisa a todos los que participan de la reunión que la reunión se está grabando y te pregunta si querés seguir, porque bueno, hay gente que no avisa que las clases o que la reunión se está grabando, y en realidad siempre que alguien graba, lo lógico es que el resto sepa que te están grabando. Bueno, Zoom incorporó eso ahora y entonces te lo avisa, así que bueno, tenemos esa mejora del sistema, de la aplicación. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? bien, Víctor, todo bien. Me parece lógico, la verdad, que nos haga esa advertencia. Va a todos y todas, ¿no? Sí, 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 en todas las reuniones donde se graba, la gente debería saber si se está grabando o no, por una cuestión de lógica, de advertir que está siendo grabado. No está bueno que alguien no lo sepa, ¿no? Si participa. Pero bueno, Así es. en nuestras clases todo el mundo sabe que siempre se graban, así que eso lo teníamos presente antes de que el Zoom nos recordara. No sé, Fernando, si querés arrancar con un repaso de las actividades del aula virtual para Dale. después ir a los textos que vamos a trabajar hoy con Lipovetsky y Butler. Ujú. ¿Querés arrancar con eso? Dale. Bueno, pongo en pantalla un poco nuestro aula virtual para ver también el material que les hemos subido. Bueno, este es el pizarrón de nuestra materia, como ya lo conocen. Hemos ido subiendo más material para ayudar sobre todo al análisis de los textos, como siempre, ¿no? Recién Víctor ha subido la última clase, que es esta, donde estuvimos analizando los textos de Nietzsche, Bátimo y Foucault. Y también está subido un audio explicativo sobre Lipovetsky y sobre Judith Butler, que son los autores que vamos a intentar analizar hoy. Yo también le subí un PowerPoint que tenía de la época de nuestra presencialidad, para que lo tengan disponible también. Para él les puede servir como guía para la lectura. Sobre todo el texto de Lipovetsky, que hay algunos materiales que por ahí les van a servir adicionalmente. Así que ese es con lo que cuentan. Después díganme si puedo visualizar el curso. Sí, el aula virtual ahí. Sí, sí. Bueno, gracias. Hemos tenido bastante actividad durante estos días, así que nos ponen muy contentos. Hemos visto cómo han estado trabajando en el decálogo ético de la materia. Por si no lo han visto algunos, les comparto la producción de sus compañeros. Recuerden que uno de los instrumentos mediante los cuales en la actualidad se operacionalizan diferentes valores éticos son los códigos de éticas. Nosotros tenemos códigos de éticas que regulan diferentes ámbitos de nuestra actividad profesional. Bueno, una de las actividades que nosotros les proponíamos era elaborar un decálogo ético. Acá han estado trabajando en una wiki colaborativa. Me parece que está interesante lo que están planteando. Cuestiones como, por ejemplo, el compromiso, sobre todo para cuando hay trabajos grupales, debido a que suele suceder que no todos participan y se recibe la misma nota al final. O sea, cuestiones muy vivenciales de la vida estudiantil, digamos, en la facultad, que en definitiva está bueno ponerlas en un código de ética, ¿no? En lo que debería ser. También cuestiones vinculadas al respeto, al compañerismo, a la humildad. Bueno, nos pone contento que han estado trabajando en esta actividad. Los invitamos a que lo terminen. Recuerden que tienen que hacer un código de ética. Acá hay algún compañero o compañera que ha hecho su propio decálogo, que no está mal, pero tienen la sección de comentarios aquí al costado para ponerse de acuerdo, ¿no? También tratar de acordar
estos postulados éticos es parte de la actividad, ténganlo en cuenta. Como siempre les decimos, si en algún momento les interesa ocupar alguna parte de este encuentro para discutir sobre esta actividad y cerrarla, no tienen más que proponérnoslo y hacerlo, no hay ningún problema. Después hemos visto también y analizado las respuestas de algunos grupos de la actividad 3, el grupo 7 y el grupo 9, los tengo aquí, los pongo en pantalla para que se identifiquen. El grupo 7 es este grupo: Jimena, Valentina, Cipriano, María Soledad. Bueno, todos los integrantes de este grupo ya completaron la actividad, lo mismo que los del grupo 9, que son Florencia, María Sol, Antonella, Lautaro, Juan. Bueno, muy buenas los análisis que han hecho del texto de Rousseau. Al resto de los grupos los invitamos también, es un análisis muy breve, son 200 palabras nada más, así que también los animamos a que participen, y los que no tienen grupos se pueden meter en cualquiera de los grupos aquí para ponerse a cumplir la consigna con sus compañeros y compañeras, ¿sí? Recuerden que ante cualquier consulta tienen el foro de consultas de la materia aquí para organizarse, para consultarnos dudas, preguntas. Disponen de ese espacio. También los vimos trabajar en la estrella polar de Bobbio. Les subimos la lectura sugerida y también les subimos material a nuestro pizarrón, con material resumen básicamente, sobre todo para que no tengan que leer todo el libro para hacer la consigna. No hace falta, obviamente. Si a alguno le interesa, bienvenido sea, pero no es necesario. Entendemos que lo van a poder cumplir con el material de apoyo inclusive. Vimos que tuvieron algunas dificultades con el cuestionario, ¿sí? 18 personas han dado respuesta al cuestionario y los resultados son diferentes, digamos. A algunos les ha ido bien, otros le han pifiado. Recuerden que pueden probar cuantas veces quieran, ¿eh? O sea, pueden volver a intentar y tratar de... Acá hubo un compañero que le fue bien, metió 8 de los 10 consignas bien, o sea, anduvo bien. Lo mismo que Ana. Insisto con que pueden probar varias veces. La idea es que puedan ubicar en la estrella polar de Bobbio, por si alguno no ha visto todavía la actividad. Nosotros les damos 10 ejemplos de iniciativas de política, básicamente, que deben ubicar en los diferentes cuadrantes de la estrella polar de Bobbio que analizamos en la clase anterior, no la anterior. También tiene el video explicativo sobre esto. Y tienen que decir, bueno, si esta iniciativa tiene más que ver con un planteo de una izquierda autoritaria o democrática, o de una derecha autoritaria o democrática, y clasificarlo según a ustedes les parezca. Y por último, lo que vamos a ver hoy les va a servir para hacer la actividad número 5. Y con esto ya entramos en tema, si te parece, Víctor. No sé si hay algún comentario o alguna consulta. No, en el chat está todo tranquilo, así que cuando quieras podemos empezar. La actividad 5 se titula Las bodas de la ética y los negocios, en honor a uno de nuestros autores, que es Gilles Lipovetsky. Les voy a compartir el PowerPoint que les acabo de subir, así por ahí es más entretenido que el formato tradicional. Cualquier cosa, obviamente, me dicen. Esto lo tienen, como les comentaba recién, subido en la web, en el pizarrón, en el Padlet de la materia. No solamente es de Lipovetsky, sino que hay varios autores también que hemos incorporado acá. Las bodas de la ética y los negocios es la actividad 5. Este texto, ese título viene a colación a partir del texto de Gilles Lipovetsky. El texto se llama El crepúsculo del deber, la ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. ¿Alguno o alguna ya a esta altura del partido capaz que me puede o nos puede decir a qué se hará referencia cuando se habla del crepúsculo del deber de este autor? Capaz que a alguien se le ocurre una idea, una hipótesis de por qué hace referencia a crepúsculo. ¿Qué es el crepúsculo? Nosotros en honor a este autor pusimos esta actividad.
básicamente este texto nos permite hacer la bajada de un montón de los aspectos que venimos analizando sobre los diferentes cambios que ha sufrido los sistemas éticos que regulan nuestra conducta, y analizarlo a través del prisma de las empresas, que es un poco la introducción a la unidad 4 y a algunos de los temas centrales de esta asignatura, ¿sí? Por eso usamos este texto que nos permite hacer ese enganche. El crepúsculo tiene que ver con ese momento del día donde baja el sol, ¿no? Donde como que algo se está ocultando, y como que ya no se ve, como que está entre medio del día y de la noche. Un poco metafóricamente, esto plantea un escenario de época para Lipovetsky, porque justamente nos viene a confirmar, este texto está escrito en los 90, en 1992, un poco lo que nos ha ido comentando Víctor hasta acá, y cómo ha ido cambiando el escenario ético en el traspaso de la modernidad a la posmodernidad, ¿no es cierto? Cuando en la modernidad el dogma de la ética antigua fue reemplazado por la razón, pero se mantuvo ese imperativo del deber, del compromiso, del sacrificio por algo, ¿no? Por alguno de los grandes proyectos que dominaron la escena histórica durante la modernidad. En la posmodernidad esto se desdibuja completamente para Lipovetsky. En realidad hay una caída de este sistema ético que, como vimos en otros momentos, entre la ética antigua y la ética moderna, lo que se produjo fue un cambio entre el dogma y la razón, pero la forma, esta idea de que existen grandes postulados que deberían guiar nuestro comportamiento, se mantuvo. Simplemente que en un momento fue por Dios, digamos, ¿no? por la idea de un más allá, por un mandato divino, y después fue por una cuestión de la razón, del progreso, por el progreso, por algunos de los grandes proyectos, en definitiva, éticos que se fueron disputando durante la modernidad. Eso que constituye una forma de planteamiento ético en la posmodernidad y en esta sociedad que va a analizar Lipovetsky, se desdibuja completamente, ¿no es cierto? Y estamos ante un nuevo sistema ético, que es lo que vamos a intentar comentar. 4 ideas generales. El texto que nosotros les presentamos tiene una introducción y después tiene una parte específica sobre las empresas, sobre las bodas de la ética de las empresas, y ahora vamos a explicar por qué se da ese postulado, pero algunas pinceladas sobre las 4 ideas principales que él plantea en la introducción. Lo que observa la tesis central de Lipovetsky es que la utopía del siglo XXI es la moral misma. Lo único que queda parado después del terremoto que fue la modernidad es una moral despojada, digamos, como nos decía Bátimo, de grandes metarrelatos. Ya no existen esos 2 grandes proyectos éticos caracterizados, según Bobbio, en una izquierda y una derecha, con sus matices, que proponen por un lado más Estado y por el otro más mercado, ¿no es cierto? Que proponen por un lado una organización social determinada y dirigida, y por el otro la autorregulación de la sociedad civil mediante la contraposición de intereses. Esos 2 grandes proyectos han caído. Lo que queda hoy por hoy, en la actualidad, o sea, han caído porque han entrado en crisis, ¿no es cierto? Porque nos han un poco defraudado, porque la convicción de que ese era el camino ya no es tan así. Ya hay prueba y evidencia de que como analizamos en el encuentro anterior, eso hace un poco de agua. Hoy lo que queda son nuestros valores, ¿no es cierto? Hoy lo que queda es la moral que cada uno defiende. Y para Lipovetsky eso es positivo en algún punto, porque él pone en crisis la idea de que el individualismo de época es amoral. Dice, existe un individualismo amoral, un individualismo negativo, dice él, pero ojo, que nos hemos vuelto tan individualistas que también los individuos hemos desarrollado la capacidad de sentir empatía por
el sufrimiento de otros individuos, ¿no es cierto? Una suerte de giro ético de ese hiperindividualismo, que él llama el buen individualismo, ¿no es cierto? El individualismo que según él hay que rescatar. No todo es negativo en este individualismo, este hiperindividualismo de época para Lipovetsky. Existen, o sea, por un lado existe obviamente desinterés de muchas cuestiones, de los grandes proyectos trascendentes, pero por el otro lado existe una constelación de individuos que asumen causas diversas, puntuales, ¿no es cierto? Hoy no es que hay un proyecto ético que te dice cómo pensar y cómo actuar en pos de una sociedad determinada, sino que vos te vas armando tu menú ético con diferentes valores. ¿Querés militar el feminismo? Militás el feminismo. ¿Querés militar el ecologismo? Militás el ecologismo. No querés militar nada, no militas nada, está bien, vas a conectar con individuos que no militan nada. ¿Querés militar la causa animal? Lo podés hacer. Bueno, hay como un crisol de valores sobre los cuales los individuos conforman su propio modelo de conducta. Y ese es de ahí él rescata este aspecto positivo del hiperindividualismo, el neoindividualismo del cual habla. También en lo que plantea es que existe una sociedad posmoralista, digamos, ¿no? que esta transición ética nos plantea una sociedad, como les decía yo, que está basada en que no hay una ética compartida, que eso tiene su costado complejo, como decíamos en el encuentro anterior, porque existen problemas que sí compartimos. Entonces, al no tener reglas de comportamiento compartidas por un sistema ético común, estamos en una situación compleja para hacer frente a los desafíos de nuestra época. Una sociedad posmoralista. Esa sociedad posmoralista para Lipovetsky plantea un caos organizador, también es una categoría que él usa, que básicamente tiene que ver con que tenemos, se instrumentaron diferentes políticas. Él dice, desde el punto de vista político, las políticas neoliberales han complicado el escenario, el panorama social, porque han generado una fragmentación de la sociedad muy importante. O sea, las políticas neoliberales entendidas como las que plantean un retroceso del Estado. Un retroceso del estado de bienestar que funcionó por cierto momento histórico como mecanismo de igualación social. Las consecuencias de esas políticas, que para él son negativas, para él Lipovetsky son negativas, también con cierto deterioro de ciertas instituciones de organización social tradicionales, como la familia, como la escuela, como los partidos políticos, diferentes instituciones, que esto también las analiza Foucault, que entraron en crisis en esta época, también plantean una escena de caos organizador, que ahora voy a explicar qué es, sumado a una cultura del self-interest, el deseo inmediato, la felicidad individual, toda la cuestión entonces política, institucional, cultural, en sus tres aspectos y niveles que entraron un poco en crisis en este momento histórico, conforman una sociedad en la cual hay como una tensión entre normalizar una sociedad donde hay inclusión-exclusión, ¿no es cierto? Una dinámica de exclusión, inclusión-exclusión, y donde hay cierta, según él, anomia, ¿no es cierto? Anomia social, es decir, cuando no hay sectores de la sociedad que no encuentran bien un propósito, un lugar que les dé cierta función, cierto sentido. Ese caos organizador, dice él, es organizador. ¿Por qué? Porque si vos estás en determinado sector de exclusión, por ejemplo, te quedás ahí y ordena de alguna manera una sociedad que para él es injusta. Digamos, ¿no? No es una anarquía, quiero decir con esto, no es una situación anárquica, ni mucho menos, sino que funciona de alguna manera, pero no alcanza para todos, como ya hemos analizado
anteriormente a partir de los cambios que sufrió el liberalismo en el siglo XX. Y esto, según Lipovetsky, plantea una sociedad donde se sigue rescatando el valor democrático, digamos, con el soberano, en este caso, en el pueblo, con el poder soberano, en el caso del pueblo, pero una sociedad democrática que tiene distintas velocidades. Para algunos hay mucho y va muy rápido, y para otros hay muy poco, y el panorama es malo, digamos. Es un panorama, como decía recién, de exclusión, de marginación, de privación de determinados proyectos de vida que solamente son viables para algunos. Estas son las ideas generales de Lipovetsky en el texto que nosotros le damos en la introducción, y él se hace, la pregunta que se hace es esta, ¿no? ¿Qué ética necesitamos ante este panorama social? Y él acá se la juega, como los diferentes autores que vamos a ver de la unidad 3, cada uno nos hace una propuesta, cada uno nos va haciendo una propuesta. Él dice, es mejor acciones interesadas, pero capaces de mejorar la suerte de las personas, que buenas voluntades incompetentes, ¿no es cierto? Es una ética pragmática, ¿no es cierto? Es una ética que recupera lo mejor de lo que cada uno puede dar y que va a estar bien. Mientras des algo, está bien. Y reniega un poco de la ética anterior, ¿no es cierto? Del planteamiento ético anterior, que por un lado, recuerden, te proponía un mundo ideal, ¿no es cierto? Un mundo basado en una apuesta a un tipo de organización social colectivista, igualitarista y demás, que demandaba una ética de la convicción, es decir, de estar a favor de algo que a futuro iba a realizarse, iba a suceder, pero que nunca llegó. Y por el otro lado, la ética que nosotros caracterizamos, la ética más vinculada al proyecto del capitalismo y al liberalismo clásico, que no te proponía nada, pero te decía cómo tenías que organizar tu vida en base a tus propios intereses, tus propias ambiciones, ¿no? El proyecto que comentábamos en su momento, el egoísmo del carnicero, ¿no es cierto? Exacerbar ese egoísmo, esa ambición individual, va a ser lo mejor al final para todos. Bueno, eso tampoco nos ha servido. En ambos casos, una porque nos ha llevado a proyectos que se han degenerado en términos éticos y generado todo lo contrario a lo que proponían, por izquierda, y por derecha, otros que lo que han hecho es básicamente normalizar sistemas de exclusión, donde finalmente la copa nunca rebalsó, y que tampoco nos sirve como proyecto para organizarnos socialmente. Entonces él se queda con un intermedio, con una ética inteligente, dice él, donde se valoran las acciones interesadas de las personas, siempre y cuando puedan mejorar su suerte, ¿no es cierto? Él propone una solución también, además de jugársela con un planteamiento ético, él propone una solución a esta democracia dual que para él es un problema. Coincide con Bobbio ahí de que es importante ir a esquemas moderados, intermedios, que nos permitan salvar el sistema democrático, básicamente, que se ve obviamente hackeado por la situación social cuando se vuelve acuciante. Y él dice, la solución a esta democracia dual pasa por cuatro ejes: la formación de ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, educar al soberano, la difusión de la ciencia y la técnica, esto tiene que ver con el capital humano, por ejemplo. Lipovetsky avanza sobre esta idea que analizamos en el encuentro anterior, en ampliar las responsabilidades individuales, es decir, trabajar ese costado positivo de este hiperindividualismo de época, ¿no es cierto? Ensanchar ese individualismo, dice él, hacerlo más responsable a ese individuo, y sobre todo con la inteligencia de la política y las empresas. Dice, hay que apelar a la inteligencia de la política y las empresas. Dice, y como que
vaticina una suerte de idea final, cuando plantea esto, dice, es la última carta que nos queda, ¿no es cierto? Juguémosla porque al menos habremos intentado una solución a un panorama de época donde, volvemos con esta misma idea, no hay respuestas. Hay preguntas, pero no hay respuestas. Como que ya hemos intentado todo y no nos ha salido bien como sociedad. Entonces, juguemos esta carta, que es lo que nos queda, dice Lipovetsky. Y analiza puntualmente la sociedad, en la sociedad posmoralista, el rol de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las empresas en este contexto? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿No? Pues estamos apelando a la inteligencia de las empresas, entonces, ¿qué deberían hacer también las empresas? Y nos hace también algunas advertencias y nos plantea algunas paradojas sobre el final del texto que también vamos a comentar. Entonces, él lo que plantea primero es cómo cambió el rol de la empresa en 150 años, básicamente, radicalmente. La empresa industrial fordista, taylorista, que nosotros aprendemos en principios de administración y al comienzo de la carrera, no tiene nada que ver con la empresa de esta sociedad postmoralista. Le llama post-taylorista, pero hay varias definiciones de este tipo de empresas más acá también, ¿no? Las van a caracterizar, entender o identificar rápidamente cuando hagamos la caracterización. Dice, primero, la empresa taylorista se caracterizaba por ser neutral, es decir, no opinaba sobre su contexto, se dedicaba solamente a producir los bienes y servicios que podía producir, ¿no es cierto? La empresa post-taylorista hace más cosas que producir bienes y servicios, se la juega un poco más, opina, participa del juego social en el cual está involucrada, básicamente porque necesita legitimarse de alguna manera, porque a diferencia de la empresa post-taylorista, taylorista, donde la legitimación social de la empresa venía por el hecho de que producía bienes y servicios, en la época actual ha habido una gran y profunda crítica a las empresas. Entonces, de alguna manera, hay que buscar una forma de legitimarla. Entonces, presentamos un tipo empresario más comprometido con determinados valores con los cuales la sociedad se identifica. La empresa taylorista te disciplinaba, ¿no es cierto? Te disciplinaba para funcionar en el trabajo de la mejor manera. La empresa post-taylorista te propone que te realices dentro de ella misma. O sea, que tu proyecto de vida sea ser el mejor colaborador en la empresa, ¿sí? La empresa taylorista es tecnocrática, es decir, está organizada en función a procedimientos que están normalizados, ¿sí? Donde vos te dicen qué es lo que cómo tenés que hacer las cosas, básicamente. En cambio, en la empresa post-taylorista no te dicen tanto cómo hacerlo, te preguntan a vos cómo hacerlo, te dicen qué tenés que hacer, o sea, cuáles son los resultados que tenés que lograr. Vos después, en la dinámica de participación, definís cuál es la mejor manera. Vamos a ver lo que implica esto también. La empresa taylorista, lógicamente, al decirte qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, ¿no es cierto? Recuerden el modelo de el análisis de tiempos y movimientos de las películas de Chaplin, donde estaba perfectamente parametrizado qué era lo que ese individuo tenía que hacer, ¿no es cierto? El carácter mecanicista, ¿no es cierto? Se corresponde con una estructura organizacional vertical, porque si no, no resiste, ¿no es cierto? Necesitas a alguien que todo el tiempo te esté diciendo, che, mirá que tenés que hacer esto, che, mirá que te contratamos para que hagas esto, y te va dando permanentemente la receta y el camino a seguir en tu comportamiento cotidiano en la producción. En cambio, obviamente, si vamos a una empresa en la actualidad post-taylorista, donde la dinámica es más participativa, donde yo te digo lo que espero de vos, pero te dejo para que vos y tus compañeros inclusive compitan entre ustedes a ver quién llega más rápido, el modelo de organización es más horizontal, ¿no es cierto? Es más de pares, es más de el jefe es el que establece las reglas del juego y hace que los empleados compitan para ver cuál es el mejor, o sea, te plantea otro tipo de valores, ¿no es cierto? Ya aquí bajando nuevamente este cambio ético a concretamente cómo se organiza la producción en una empresa en la actualidad, ¿sí? Naturalmente acá lo que se va a buscar, a diferencia de la otra, que es un comportamiento mecánico, ¿sí? Una conducta repetitiva, lo que se va a buscar es que vos puedas innovar, ¿no es cierto? Para que puedas vos permanentemente buscar nuevas formas de hacer mejor lo que se te pide que hagas. Entonces la clave es la innovación.
en relación a la visión temporal de las empresas. La empresa taylorista es una empresa cortoplacista, ¿sí? Donde lo que se mide es productividad y rentabilidad al detalle, ¿no es cierto? Al mínimo detalle. La empresa post-taylorista se presenta como más sustentable, ¿sí? Como una empresa que lo que busca es un equilibrio entre las demandas de los grupos de interés. Habrán visto esta categoría también en alguna de las materias de administración que han tenido. Se busca el equilibrio, se busca una cadena de valor que responda a ciertos parámetros, ¿no es cierto? Trabajar con proveedores saludables, trabajar en el servicio de postventa, trabajar en recuperar los residuos que generan mis productos, en minimizar los costos, pero para ser más eficientes con el uso de recursos que no son renovables. O sea, todo tiene un costado más de largo plazo, ¿no es cierto?, pensando en el equilibrio sistémico de nuestro hábitat, básicamente, ¿no? También al calor, obviamente, de, como les decía anteriormente, una sociedad posmoralista donde los individuos se dan cuenta que en esta fase positiva que tienen, que hay grandes problemas, ¿no es cierto?, que hay causas que, y muchas movilizaciones en favor de el ambientalismo, los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como una suerte de que se va adecuando la empresa, es la idea que queremos transmitir, a este nuevo individuo, ¿no es cierto?, y este nuevo momento ético que vive nuestra sociedad. La empresa taylorista está vista o está planteada como una empresa sin límites. Mientras más mejor, ¿no? La maximización de beneficios es eso, mientras más mejor. Yo mido márgenes y después todo lo que pueda acumular, mejor aún. En cambio, la empresa post-taylorista es más moderada, ¿no es cierto? Está dispuesta a relegar cierto beneficio en favor de bueno, hacer un producto de mejor calidad, que sea más amigable con el medio ambiente, en mantener en mejores condiciones a sus trabajadores. O sea, es muy consciente de que el trabajador es un cliente también, ¿no es cierto? Entonces se lo cuida, no se lo explota, entre comillas, como en la empresa taylorista tradicional, sino que es parte de una propia comunidad. Esta idea del trabajador como colaborador, ya no le digo trabajador, ya no existe esta diferencia entre trabajador y empresario. Somos todos un equipo, somos todos parte de lo mismo, ¿sí? Entonces es una empresa más moderada, ¿sí? Donde hay flexibilidad, donde si vos necesitas tomarte un día te lo tomás, ¿sí? Es diferente en este caso el planteamiento también. Bueno, estos son los dos grandes modelos que analiza Lipovetsky cuando estudia este impacto del nuevo paradigma ético en las empresas, y que a continuación tratamos de desarrollar un poquito más, ¿no? Él se pregunta obviamente por qué se da esto, porque dice, esto no sucedió de la noche a la mañana, no es que los empresarios se volvieron buenos de la noche a la mañana, o alguno se levantó y dijo, no, hay que ser más cuidadoso, no. Concretamente lo que se empieza a observar es que con este cambio en el individuo, ¿no es cierto?, este nuevo cambio en el individuo, además de todos los cambios que ya hemos ido analizando a lo largo de la materia, hay un individuo que es más reflexivo, que es más consciente, que en su aspecto positivo valora que se cuiden determinados valores, y que de pronto mostrar una empresa más comprometida, mostrar una empresa que respeta ciertos valores, es beneficioso, ¿no? La ética paga, dice Lipovetsky, la ética paga. También, obviamente, porque en el medio de este proceso histórico pasaron muchas cosas, o sea, hubo grandes empresas que tuvieron que pagar un altísimo costo reputacional por malas prácticas, ¿no es cierto? Por contaminar el medio ambiente, por dañar a sus consumidores, por tratar mal a sus empresarios. Estoy seguro que muchos de ustedes se estarán acordando acá de casos como Nestlé, como Johnson Johnson, como Nike, o sea, muchas empresas que hoy por hoy tienen una fama muy importante, que han tenido cuestionamientos éticos muy grandes, y que de pronto empiezan a ver esto del riesgo reputacional como algo que sale dinero, ¿no es cierto?, que cuesta plata. Entonces, de pronto, plantear una nueva estrategia de negocio basado en un planteamiento ético te permite evitar ese riesgo reputacional de perder ganancias por transgredir determinados límites que los individuos no están dispuestos a que se transgredan, o porque, al contrario, te permite
competir mejor en la economía, ¿no es cierto? Me ofreces un buen producto y encima es reciclado y encima no daña el medio ambiente, yo lo compro, hasta estoy dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Este es el planteo, y ahí es donde se nota bien claro esto que dice Lipovetsky de el maridaje, la boda, digamos, entre la ética y los negocios, ¿sí? Donde se empieza a dar este proceso. Él habla de un sincretismo New Age, es decir, sincretismo vieron que es cuando se mezclan creencias, básicamente, cuando se produce una hibridación de creencias. Bueno, entre lo que este nuevo individuo de la sociedad postmoralista presenta, ¿no?, en su aspecto positivo, con un empresario de pronto más sensible. Ahí se produce un sincretismo donde se mezclan estas dos creencias y da lugar a estrategias de negocios como las que vamos a ver a continuación que muchas empresas llevan a la práctica. ¿Alguna consulta hasta por aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario en el chat que valga rescatar? Voy a mirar. Joaquín preguntaba si el cambio que refiere Lipovetsky se da con la responsabilidad social empresarial. Luciano le contestaba que bueno, esto se iba a ir desarrollando y efectivamente, Fernando, vos fuiste explicando que sí, que hay un cambio que tiene que ver con cómo se posiciona, cómo se visualiza la ética y la responsabilidad social empresarial, que pasó de ser un costo a ser una inversión que le conviene a la propia empresa, ¿no? Empezó a visualizarse que prestar atención a estas cuestiones es buen negocio porque, como vos bien decías y explicabas los conceptos de Lipovetsky, aumentan el capital marca o el prestigio de la marca, haciéndolo crecer frente al público, ¿no? Y entonces las grandes marcas invierten en campañas de comunicación para explicar o para posicionarse en ciertos valores éticos que defienden, ¿no? Y parte de la comunicación de la empresa ahora ha dejado de ser la publicidad y pasó a ser la comunicación, dice Lipovetsky, orientando los pilares de la empresa en la comunicación de los valores que sustentan a la empresa, ¿no? Como si lo que hay que transmitir es la marca y los valores de la marca, mostrando que son valores compatibles con un estilo de vida respetuoso del medio ambiente, respetuoso de las distintas maneras de pensar, competitivo, que puede juntar las dos cosas, es decir, el respeto por las formas de vida y ser un buen negocio. Si no, lo que dice Lipovetsky es, lo que descubrimos en este momento, en esta crisis de la ética, es que se puede hacer las dos cosas a la vez, que se puede defender nuestros propios intereses comerciales o empresariales, pero también respetar cierta forma de vida ética, que eso no es incompatible, dice Lipovetsky, ¿no? Dice Lipovetsky, hay que ver si estás de acuerdo con eso. Exactamente, muy bien, seguimos entonces. A ver, dice, esto es interesante también, en la sociedad postmoralista, nos dice Lipovetsky, la empresa ya no es neutra, el ideal de libre mercado debe legitimarse. Ese es el nuevo propósito de la ética, ¿no? Antes de pasar a la instrumentalización de la ética, que la RSE, la responsabilidad social empresaria, la responsabilidad social corporativa, viene a representar eso. Profe. Sí. Yo me había quedado porque no había entendido la convergencia empresarial con el hiperindividualismo, tipo las dos creencias. No había entendido. Sí, eso. Ahí, Pilar, ahí lo que decía el profe Fernando y lo que dice Lipovetsky es que la convergencia se da en esta, converge porque coinciden los intereses. Por un lado, el hiperindividualismo te lleva a defender tu propio interés y la ética te lleva a defender los intereses del conjunto.
pero en este nuevo escenario postmoderno, donde el sacrificio y el deber ya no corren, ¿no? Es el crepúsculo, se ocultó el sol, o, ¿no? Por decirlo metafóricamente, como lo dice en el título del libro, el deber se eclipsó, ya no es una idea que ilumine como un sol en el medio del cielo, sino que dejó paso a otra figura. Y entonces ahora los intereses del hiperindividualismo coinciden con los intereses de la empresa o de la sociedad o de la comunidad en la que vos vivís, ya no son contradictorios. En ese sentido, la convergencia. Es decir, tus intereses no están en contra de los de la empresa, ¿no? En ese sentido, habla de convergencia. Pero, insistimos, hay que ver si estás de acuerdo, porque hay mucha gente que lo acepta y mucha gente que dice no. En el fondo, no sé si es que no lo entendés o que no lo entendemos, o que algo muy distinto, que es que lo entendemos, pero no creemos que sea así. Que, ¿no? Cuando Lipovetsky te explica esto, vos decís, si entiendo bien lo que me está queriendo decir, no estoy de acuerdo, porque yo no veo que haya ninguna convergencia, ¿no? Pero bueno, creo que, no sé si logramos explicar lo que planteabas como una duda, que no sé si era una duda o una discrepancia de criterio. No, sí, era una duda. Gracias. Muy bien. Además de esto, el texto de Lipovetsky también se puede entender como un intento de salvar a este neoliberalismo que, en términos de resultados, es muy cuestionado, ¿no es cierto? Esta idea de una sociedad donde no hay para todos es difícil de procesar colectivamente. Entonces, de alguna manera, esto que ha llevado a poner un foco y una crítica feroz, a veces, obviamente, muchas veces con razón, sobre las empresas, viene a intentar salvar a la empresa, que por otra parte es un invento y una tecnología formidable que nos ha permitido construir el mundo en el que vivimos en todos sus aspectos, muchos de ellos positivos, ¿no es cierto? Y tener una tecnología formidable para producir nuestros bienes y servicios. La ética le viene a dar ese plus a esta empresa que parece obsoleta de acuerdo a lo que se requiere en esta sociedad posmoralista, una innovación ética, un nuevo proyecto, una nueva forma donde la ética es el alma de la empresa, ¿no? Esa empresa que alienaba a los trabajadores, que depredaba el medio ambiente con tal de obtener ganancias, todo quedó en el pasado. Era una empresa sin alma, no defendía ni el bien ni el mal. Ahora sí vemos que eso se puede hacer. Y aquí viene la ética de las empresas a plantearnos esto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y sin lugar a dudas, lo define en función de lo que el mercado quiere, ¿no es cierto? Y lo que los individuos que son clientes o consumidores y que trabajan en las empresas quieren. Ahí está también otro punto para analizar esa convergencia. Entonces es interesante pensar en términos sistémicos cómo esta propuesta de más ética para las empresas viene a tratar de salvar determinado estado de las cosas, determinado status quo, ¿no es cierto? Recordemos también que en la empresa post-taylorista se produce como cierta alteración entre medios y fines. Primero, en la antigüedad, la empresa como organización y como tecnología ha existido hace mucho tiempo, lugar o unidad donde se articulan factores de producción para producir bienes y servicios, que ese es el fin de las empresas. Durante la modernidad eso se trastocó. Conforme surgieron las grandes empresas, conforme se diferenció la capa de lo que es la administración de la empresa, de lo que son los propietarios, se produce una desnaturalización de la empresa y en realidad lo que pasa a ser un fin es la maximización de beneficios y no tanto la utilidad social de la empresa como productora de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Eso pasa a ser un medio y lo que pasa a ser un fin es
la obtención de beneficios. Y ahí es donde se da este planteamiento ético cuestionado en la actualidad, y que esta receta o esta idea de una ética inteligente aplicada en la empresa viene a intentar salvar, viene a intentar reconciliar a la sociedad con una empresa que le dé los medios, ¿no es cierto?, que le permita producir sus bienes y servicios para autoorganizarse, para realizarse, para sostenerse. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo impacta la ética en las empresas? Bueno, él analiza primero la comunicación, ¿no es cierto? Ustedes fíjense esta propaganda. ¿Pueden identificar algún valor en esta propaganda? ¿Algún valor ético? Si pueden, alguno, indíquenos cuál es, básicamente. ¿Qué les transmite? No discriminación, ¿puede ser? Claro, ¿no? El respeto a la diversidad. Acá vemos personas de diferentes sexo, género, podríamos decir, de diferentes razas, ¿no? Exactamente. Claro, eso es lo que iba a decir, profe. El color de la piel no importa, el género. Exactamente, sí. Exactamente. Y estas publicidades, estas propagandas de Benetton tienen muchos años, pero plantea una ruptura, ¿no es cierto? Porque de pronto dice, esto está bien. O sea, juntar estos matices está bien, y hay nuevamente aquí una convergencia entre determinados valores que en su momento se ponen en el tope de las prioridades de la sociedad y un producto, ¿no es cierto? Benetton vende ropa. Fíjense qué paradójico, presenta personas sin ropa en una publicidad. Lo que le interesa justamente es lo otro, ¿no? Mostrar que tiene Claro. en su planteo de negocios el respeto por determinados valores. Vamos con otra. Esta es más reciente, estaba en un video, pero bueno, no lo tengo acá en la compu, pero ¿recuerdan esta publicidad? Salió hace como 4 o 5 años. Alguno lo recordará. Es la propaganda de los meritócratas. Los meritócratas, ¿no es cierto? Aquellos que, claro, bien Ezequiel. La idea de la meritocracia, que te plantea el valor del esfuerzo, ¿no es cierto? De que si vos te sacrificás y te esforzás de determinada manera vas a obtener un beneficio. Es otro valor, ¿no? Pero también está planteado ahí. Era propaganda de un auto y aparece una persona corriendo. Estos dos ejemplos que les acabo de mostrar tienen que ver con el capital simpatía, el capital marca que comentaba Víctor, así lo denomina Lipovetsky, pero esa es una de las formas de instrumentalizar la ética en las empresas, en la comunicación de las empresas. La otra forma que él identifica es el mecenazgo, ¿no? En su texto lo van a encontrar también. El mecenazgo significa el dar, ¿no es cierto? El dar algo, el aportar a determinadas causas. No sé si recuerdan esta propaganda puntualmente. Yo la sufrí mucho porque se dio en un contexto deportivo que no nos fue bien como argentinos. Pero es la propaganda de tarjeta naranja, de un gol, un potrero. Un gol de la selección, un potrero, ¿recuerdan? Es una estrategia de mecenazgo también, donde uno claramente ve una empresa que se preocupa por el deporte, por los niños que no tienen dónde jugar a la pelota, ¿no? Y como que en su momento era muy, muy gracioso ver al personal de tarjeta naranja, que los conocemos, que ha venido a la materia en algún momento y todo, sufrir porque la selección no hacía muchos goles, entonces no avanzaba la campaña, pero hicieron muchos potreros por suerte, y ayudaron a muchas personas. Básicamente su estrategia de comunicación se basó sobre esto. Y esta es otra. Esta es la propaganda menos conocida por ahí, pero capaz que alguno la recuerda, de tarjetas Cencosud. No sé si les suena. Es conocida. Es el caso de una familia, los Cifuentes. No sé si recuerdan. Los Cifuentes que fueron a adoptar a un niño y resulta que el niño tenía creo que 4 hermanitos también y bueno, Cencosud los ayudó para que puedan adoptar a todos los hermanitos juntos y que no se separen, ¿no? También otra causa de esas donde la empresa se compromete con algo que fíjense que no tiene nada que ver con su negocio, básicamente, no tiene nada que ver con su negocio, que puede tener
que ver tarjeta naranja con hacer potreros, pero de pronto convergen intereses y se presenta como una estrategia de comunicación efectiva. Este es otro modelo también, esto no lo dice Lipovetsky, pero lo agregamos nosotros. Esta idea de construir comunidades, ¿sí? Tengo un ruido, no sé quién es. Ahí está, creo. Esta idea de construir comunidad es también algo muy de momento y de época. Vos ya no sos, el cliente no entra y sale de la empresa, ¿no? Y no es que el cliente entra y con tal de que me compre le puedo vender un producto defectuoso que sea malo, total no me importa, al contrario, me interesa que el cliente vuelva. Por eso el auge de los servicios de postventa y demás. Y más aún, la idea que es una superación de esta idea del cliente que retorna, la fidelidad del cliente, sino la idea de la construcción de comunidad, donde uno se identifica por ser parte de una empresa, básicamente, ¿no? La idea de la comunidad Claro, por ejemplo, en su momento fue como una de las primeras en telecomunicación que salió con esto, donde vos tenés ciertos beneficios por ser parte de la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Y la comunidad que te propone la empresa. También tiene que ver con el involucramiento del cliente, no solamente del trabajador, sino también del cliente dentro de la empresa. Nosotros lo hemos visto, seguramente ustedes también, en administración, la idea de poner el foco en el cliente. Vieron que en su momento era ponemos foco en el producto. Ahora, luego de determinados cambios históricos, empezamos a poner foco en el cliente. ¿Por qué es eso? Bueno, Lipovetsky lo explica desde el punto de vista ético y llega a esta conclusión. ¿Qué nos dice? En la sociedad posmoralista el éxito económico depende de la competitividad. Para ello resulta estratégico movilizar capital humano, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con otro impacto de la ética, otra instrumentalización de la ética en la empresa. Como veíamos anteriormente con Foucault, el capital humano vino a generar un gran cambio en cómo se considera el factor trabajo en las organizaciones. De pronto, el aspecto cualitativo de los trabajadores, el desarrollo del trabajo calificado, se vuelve una ventaja comparativa importante, ¿no es cierto? Encima una ventaja comparativa que se puede autogenerar, se puede desarrollar mediante la calificación, el entrenamiento, el mejoramiento del rendimiento de mis trabajadores. Entonces se vuelve un punto estratégico, ¿no? Porque de pronto mis competidores tienen mejores empleados, más formados, más motivados, más preparados, me pasan por arriba en términos de producción. Compiten mucho mejor en un contexto donde hay mucha movilidad de productos y servicios en el mundo y los capitales operan prácticamente con libertad. Yo si no invierto en capital humano, si no logro movilizar el capital humano en un sentido estratégico, soy menos competitivo. Si soy menos competitivo, obtengo menos beneficios, puedo invertir menos, con lo cual puedo innovar menos, con lo cual me quedo atrás, con lo cual desaparezco. Básicamente, esquemáticamente, este es el planteo. Entonces, lógicamente hay todo un replanteo de las áreas de recursos humanos, inicialmente, luego de personas, ¿no? Ha ido cambiando también la denominación en los organigramas de las empresas. Entonces no solamente en la comunicación, sino también en las áreas de personal esto ha cambiado. ¿Cómo se ve? ¿No es cierto? ¿Cómo se ve en esto? ¿No? De pronto el paisaje de las oficinas es diferente, ¿sí? De pronto tu jefe es tu mejor amigo. De pronto ya no te llaman trabajador, te llaman colaborador. De pronto vos tenés familia y tenés prioridades individuales y hay un trato humano con eso, hay flexibilidad. La empresa es un espacio social, ¿no es cierto? La empresa es un lugar de realización, ¿sí? Esto tiene que ver con un nuevo planteamiento de la gestión de las personas, ¿no es cierto? Y sus entornos de trabajo. De pronto me preocupo por darte un lugar de trabajo que sea mejor que tu casa, ¿sí? Que sea el mejor lugar donde vos puedas estar durante tu día, la empresa. Me preocupo de tener la mejor sede, de tener un edificio que se alinee con mis valores. Si yo soy una empresa sustentable, bueno,
por ejemplo, este edificio de tarjeta naranja de Córdoba es autosustentable, no contamina, se reciclan todos los desechos que produce, funciona en base a paneles solares, bueno, entonces alineo todo con todo. Y te ofrezco el mejor entorno para motivarte, para alinearte, para comprometerte todo lo que pueda con el negocio que la empresa lleva adelante. Se ponen de moda, por ejemplo, los rankings. Así como tenemos de moda los rankings entre universidades, ni hablar que están los rankings entre empresas. El Best Place to Work, ¿no? Lo habrán visto, este es un dato del año 2018, todos los años se publican encuestas anónimas a trabajadores. Esto lo tenés a nivel mundial, a nivel americano, latinoamericano, argentino obviamente, todo. ¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar? ¿Por qué? Porque de pronto se vuelve estratégico captar el talento humano, ¿no es cierto? Yo, si quiero ser competitivo en este contexto, en esta sociedad donde se caracteriza por una altísima competitividad entre empresas, yo tengo que tener los mejores insumos para producir mis bienes y a su vez los mejores trabajadores. Y capturar a los mejores trabajadores implica hacer estrategias como esta, es decir, yo soy la mejor empresa en la cual vos podés trabajar, porque vas a tener el mejor salario, porque vas a tener el mejor ambiente de trabajo, porque vas a tener las mejores oportunidades de movilidad, ¿no? Nuevamente hay una convergencia ahí. Por una parte, el individuo que quiere acceder a buenos puestos de trabajo y las empresas que te dicen abiertamente, acá podés venir a trabajar y vas a estar en el mejor lugar. Tenés que cumplir determinados parámetros, tenés que comprometerte, tenés que participarte. Se te exigen un montón de cosas, ¿no? Pero se presenta el escenario de esta manera por este nuevo proceso de convergencia. Entonces, lo que nos plantea Lipovetsky es una suerte de happy end moral, ¿no es cierto? Le dice él, happy end moral. Es decir, donde todos terminan felices. En las sociedades posmoralistas, el éxito económico depende de la productividad. Para ello resulta estratégico reconciliar los espacios de ocio y trabajo, la vida privada y profesional. El happy end moral el desafío empresarial es la automatización y la implicación del personal y los clientes aprovechando el hiperindividualismo responsable, lo que les venía planteando anteriormente. Lo mejor para la empresa es que a vos te vaya bien como trabajador. Es que vos te realices como trabajador. Ese es el happy end moral. Lo mejor para la empresa es que vos te realices dentro de la empresa. Nótese el cambio acá, creo que está planteado más adelante. Antes, en la empresa taylorista, básicamente, la empresa, el modelo empresarial anterior, vos lo que hacías era, te sacrificabas mucho en tu trabajo para obtener determinado tiempo para vacacionar, para disfrutar tu ocio, para viajar con tu familia y demás. En este modelo empresario pasa al revés. Vos sacrificás tu tiempo de ocio, ¿no es cierto?, en pos de darle todo tu esfuerzo y toda tu dedicación a la empresa, que te está proponiendo un proyecto para realizarte. Ahí hay un trastocamiento, según Lipovetsky, y un cambio grande, ¿no es cierto? Están estos modelos, por ejemplo, los modelos de las empresas B, no sé si los conocen, empresas que dentro de su misión empresaria tienen como eje el resolver determinada problemática social. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Mar del Plata Leaf Corporation, que es una empresa que se dedica a minimizar la huella de carbono de otras empresas, ¿no? Su objetivo es minimizar la huella de carbono. Obviamente su estrategia tiene que ver de negocio, tiene que ver pura y exclusivamente con la sustentabilidad. Ellos te venden soluciones para que vos gastes menos recursos no renovables en el ambiente. Y así han surgido un montón de empresas que o trabajan con la reinserción de personas que han sufrido situaciones de violencia, o poblaciones vulnerables, o reciclado de desechos, o sea, múltiples modelos de negocio donde el eje pasa por resolver determinada problemática y que en el medio se produce un beneficio para la empresa. Vamos redondeando con las paradojas que identifica Lipovetsky. Dice, paradoja o trastocamiento, es decir, cuando algo cambia de orden en esta sociedad posmoralista. Fíjense lo que dice. Ayer la moral era la que prescribía regularidad y disciplina, ¿no? La empresa
que te consideraba como una máquina, un sistema de autoridad y de conducción incondicional. Vos tenías que cumplir lo que tu diseño de puesto te planteaba, ¿no es cierto?, en términos de recursos humanos. El diseño de tu puesto y las tareas que tenés asignadas. Y si no, te echan, digamos, ¿no? Hoy es un instrumento flexible, la moral. O sea, la moral te permite flexibilidad en la empresa. Te propone paridad con tu jefe, ¿no? El típico empleado que en el primer día lo viene a visitar el gerente, ¿no? Cuando uno piensa que por ahí el gerente es alguien que vive que es extraterrestre, ¿no? O sea, que está en la oficina de al lado, que de pronto comparte espacios sociales, que de pronto se preocupa por cómo estás. Bueno, ese cambio, ese es un trastocamiento en esta sociedad, ¿sí? ¿Por qué? A cambio de, obviamente, más iniciativa, más apertura al cambio, más compromiso con la empresa y demás. Eso cambia. La segunda es la intensificación de la guerra económica actual, es lo que lleva a la competencia económica en los mercados mundiales, es lo que lleva a la preocupación ética en el mundo de los negocios, ¿no? Fíjense, o sea, es esa exacerbación de la competencia económica lo que termina haciéndonos un planteo ético a las empresas y a los individuos, ¿sí? No un proyecto, un gran proyecto o por izquierda o por derecha, sino que es la exacerbación de la competencia y esta vida material la que nos termina dejando un planteamiento ético que de otra manera por ahí no se cumplió, no se verificó, o como decíamos, los grandes metarrelatos fracasaron durante la modernidad. Tercera, el rechazo de la organización taylorista y el surgimiento de la empresa humanista aceleran la desestabilización, la fragilidad subjetiva, la autonomía individualista, se paga con desequilibrio existencial, ¿no es cierto? Esa empresa taylorista que a Chaplin le volvía loco porque hacía 10 millones de movimientos iguales por día, que lo alienaba, que cambió de pronto, que se transformó en una empresa humana, flexible y demás, genera colaboradores, trabajadores altamente estresados, con problemas existenciales, con los males psicológicos que sufrimos quienes de pronto estamos hiperabsorbidos por determinadas corporaciones, ¿no es cierto? Pese a que te dan flexibilidad, te dan espacio de decisión, te dan participación, vos terminás por ahí igual o más alienado que en una empresa mecanicista o altamente disciplinadora. Eso es como una suerte de paradoja también según lo que identifica Lipovetsky. Y finalmente, entonces, un corolario de este texto que hay que tener en cuenta. Por una parte, el planteo ético hacia las empresas que identifica Lipovetsky tiene como costado, como decíamos, sostener una economía de mercado, ¿no? Donde lo que se mantiene, según el clima de época y el auge de la agenda neoliberal, es el achicamiento del Estado, o sea, mantener la esfera privada tal cual está, mejorándola, mejorando su actor principal, que son las empresas y los empresarios. No plantea un cambio por ese lado, sino cómo el Estado, bueno, mejora esa competencia entre las empresas, cómo genera incentivos. Lo veíamos esto en Foucault, la idea de esta nueva gubernamentalidad, ¿no? Que ya no es el castigo, el palo, sino es más bien el incentivo, la zanahoria para que vos te amoldes a determinada conducta. Eso se reafirma en esta sociedad posmoralista según Lipovetsky. Por otra parte, también lo que genera es un altísimo aumento del estrés individual y social, ¿no? O sea, vos sos más independiente dentro de la empresa, pero eso también te genera una altísima ansiedad porque no sabés si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con los objetivos, si mañana no te corren el arco un poquito más adelante y tenés que ser más productivo todavía. O sea, te dan más lugar pero te exigen más, ¿no es cierto? Se respeta la diversidad, pero por otra parte tenés que innovarte, tenés que reinventarte todo el tiempo. Esta idea de reinventarse es muy común, seguramente la habrán escuchado, que tiene como contracara la idea de la formación continua. La idea de la formación continua tiene que ver con eso,
con que no solamente se educa a las personas en determinado momento de su vida, sino que se les ofrece un menú de formación a lo largo de toda su vida, justamente para que se reciclen, para que innoven, para que mejoren, para que aumenten su productividad, para que aumenten su compromiso con la empresa. De acuerdo a lo que analizábamos al principio, también hay que tener cuidado porque este momento de época caracterizado por este caos organizador, dice Lipovetsky, puede legitimar un sistema donde ya no es el clivaje trabajador-empresario, como nos proponía Marx, ¿no es cierto?, en su manifiesto, Marx y Engels, sino es inclusión-exclusión, ¿no es cierto? El clivaje pasa por ahí, por estar dentro del sistema o fuera del sistema, por estar conectado a Internet o no estar conectado a Internet, por acceder a determinados bienes o no, que en caso de estar desfavorecido en la distribución de esos capitales sociales, materiales, culturales, las consecuencias son complejas, ¿no es cierto? Ni hablar si eso se exacerba cada vez más y cada vez más, donde los que tienen más son los que más acumulan y los que tienen menos no dejan de ver comprometidas sus situaciones, ¿no es cierto? Y ver desprotegida su situación social. Y por último, la última reflexión también, que tiene que ver con lo inicial, cómo él tiene una visión optimista de este periodo de la posmodernidad, ¿no es cierto?, de esta crisis de la modernidad, donde rescata en este individualismo de época aspectos que tienen que ver con la empatía que ese individuo también puede tener, con esa capacidad que puede tener de comprender y de reaccionar ante los avasallamientos de otros individuos, ¿no es cierto? Esa sensibilidad también, desde el punto de vista positivo, es algo que rescata Lipovetsky de este clima de época y que, bueno, lo hace, por eso creo yo, lo hace apostar por una ética inteligente, como les decíamos al comienzo, y una receta concreta, ¿no? Así que bueno, esto ha sido lo más breve que pude. Disculpen si me extendí un poco a Lipovetsky, pero es un texto que me parece que les sirve muchísimo para hacer esta bajada, y sobre todo también que con esto creo que les va a permitir avanzar con la actividad que les proponemos en el aula virtual, que ya tienen disponible. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Aumento de las brechas salariales se refiere a que si uno, digamos, se le exige más, va a ganar mucho más que el que no se le exige, o sea, con el se le exige menos? El aumento de las brechas salariales tiene que ver con que hay gente que gana, pero por ahí lo que uno gana en un mes, lo que uno gana en un año, otra persona lo gana en un día de trabajo. O sea, nuestras sociedades se caracterizan por tener una estructura determinada de empleos, ¿no es cierto? Nosotros venimos a la universidad porque asumimos que formándonos competimos mejor por esos empleos, ¿no? Por los mejores empleos. Hay empleos que son mejores y empleos que son peores de acuerdo a lo que cada uno quiera, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa estructura de empleo se estira tanto y hay trabajos que están en la cima que son tan difíciles de alcanzar? ¿Qué pasa cuando eso se normaliza? ¿No es cierto? Esas personas, los grandes CEOs, que después va a analizar y va a criticar Bernardo Klicksberg en un texto que también tienen para leer, que ganan fortunas, ¿no es cierto? Que ganan, pero fortunas que no tienen nada que ver con lo que vale, lo que es un salario mínimo, o lo que gana un jubilado, o lo que gana un docente, ¿no es cierto? Eso es característico de esta época, que existan esos super sueldos, y que bueno, y que uno los ve porque también vivimos, como vimos con un autor anterior, una sociedad transparente donde uno ve todo eso, está todo a la vista. A eso se refiere con la normalización de esas brechas sociales, ¿no es cierto? De que en algún punto se normaliza de que una persona, por ser CEO de determinada empresa, gane en una hora lo que nosotros ganamos en un mes, por ejemplo. Muchas gracias, Fernando. Estuvo muy buena la exposición. Yo rescato alguna cuestión como cierre. Hoy me parece que estamos, como venimos bien con la exposición de los autores,
Yo les propongo no agregar hoy otro autor para que no se mezclen los temas, y la semana que viene continuamos con el resto de los autores. Rescato esta idea de Lipovetsky de una ética posmoderna del tercer tipo. Él dice que esta ética que él nos comenta, cuyas ideas explicó el profesor Fernando Hammond, es una ética del tercer tipo. El primer tipo era la ética heterónoma antigua de las religiones, donde venían, ¿no?, puestos por mandamientos que vos aceptabas o no aceptabas. La ética del segundo tipo era la ética racional autónoma, en donde yo no acepto algo que viene de afuera, sino algo que la propia razón humana fundamenta, autolegitima desde la razón. Pero estas dos éticas, tanto la heterónoma como la racional autónoma, son éticas que ponen un modelo de sacrificio. Dicen, te dan los mandamientos de la religión o los mandamientos de la razón, te ponen un modelo rígido de lo que hay que hacer y vos te tenés que sacrificar para conseguir ese modelo. En cambio, en la ética que plantea Lipovetsky, del tercer tipo, no hay sacrificio, dice él, ¿no? Es una ética que en donde ya no hay sacrificio, por eso él la llama una ética light o indolora o neo-individualista, donde no hay una obligación del deber o del sacrificio, no están centradas en el deber o en el sacrificio, sino en un esquema win-win, en un esquema gana-gana, ganamos todos. ¿Por qué? Porque yo hago lo que me gusta, hago lo que quiero, pero siguiendo valores que hacen que mi empresa gane más, que mi producto se venda mejor, que el esquema sea sustentable, que no dañemos el planeta, y entonces no me tengo que sacrificar, puedo seguir mis inclinaciones y mis intereses y además trabajar en una empresa que cuida al entorno. Y entonces, esto es lo que plantea como una ética en donde los negocios o el business y los valores están en un casamiento, en una, ¿no?, como decía el profesor Fernando, en un maridaje o coinciden. No sé si es posible, ¿no? Él lo presenta como algo que está al alcance de todos, que todas las empresas pueden. No sé, ¿no?, nos queda flotando la pregunta, si todas las actividades laborales pueden desarrollarse alcanzando este equilibrio entre lo que me gusta y lo que necesito. No sé si se puede así, si es viable en todas las formas de trabajo, o si para no morirte de hambre vos tenés que aceptar ciertos trabajos donde esto no es así, donde queda de lado, donde todavía hay altos niveles de explotación, de exclusión, o si esta idea de tener la camiseta de la empresa, donde vos te compenetrás tanto con los valores del neo-individualismo de la empresa, del humanismo de la empresa, que terminás siendo como una especie de, ¿no?, de soldadito que pelea para la empresa, porque vos creés en esos valores, ¿no? Te pones la camiseta, pero desemboca, como decía el profesor Fernando Hammond, en el multitasking, ¿no?, en donde vos te explotás tanto a vos mismo que terminás en eso que Foucault llamaba el homo economicus, es decir, en donde cada uno se maneja como si la persona fuera un emprendimiento. Cada uno es empresario de sí mismo, desarrolla su formación académica, nos formamos como recursos humanos, ¿no? Y nos autoexplotamos, mejoramos nuestro currículum, nos mudamos de una empresa a otra mejor,
tratamos de aumentar nuestra productividad, tratamos de evitar los tiempos muertos, tratamos de, pero esto nos va llevando a la lógica de pensarnos a nosotros mismos no tanto como una persona, sino como un recurso humano. Y un recurso humano es el carbón que hay en el suelo o el petróleo, pero no la persona es algo más que un mero recurso humano, ¿no? Vos fíjate que ya hemos naturalizado esa idea de que nos llamen a nosotros recursos humanos. Vos sos un recurso humano, como si fueras un robot o algo que está, ¿no? Un recurso explotable. Y esto, el propio Lipovetsky plantea, ¿no? Se da cuenta de a dónde conduce y plantea los problemas que trae también esta autoexplotación, como el multitasking y situaciones de estrés y de angustia que son, ¿no? muy propias de nuestro tiempo. La depresión, a partir de los 90, se ha transformado, se puso de moda o se ha puesto en auge, ¿no? El ataque de pánico y la depresión se ha transformado en algo muy contemporáneo, que antes no se veía tanto, o que no era tan visible, o que de lo que no se hablaba tanto, y hoy en día es muy común, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que van llegando a los 50 años y se dan cuenta de que este modelo los deja fuera, porque ya no los necesita, porque prefiere personas más jóvenes, más flexibles, más competitivas, que puedan entender mejor esta idea de ser un empresario de vos mismo, ¿no? y de la autoexplotación, que como decía Fernando, corre el arco todo el tiempo, que te va sumando, que todo el tiempo te pide un poquito más, un poquito más, un poquito más, y que cuando te das cuenta te dice, bueno, ya estás viejo para nosotros, vamos a contratar a alguien de 25, de 30, porque vos ya, ¿no? Se te pasó el momento, no estás en la cresta de la ola de tu creatividad, de tu productividad. Dice, pero yo tenía la camiseta de la empresa. Bueno, sacátela y ponete la camiseta de jubilado y anda a regar las plantas. Entonces, también hay un momento de crítica de este modelo, y cada uno de ustedes verá si se alinea o acepta o comparte las ideas de Lipovetsky, o se posiciona de un modo más crítico, cuestionando estas propuestas, ¿no? Tal cual, una de las cosas que no mencioné, pero también es importante para relacionar todos los temas que venimos viendo, es que otra de las instituciones de la modernidad que entra en crisis en este contexto y que talla en esta nueva forma, particularmente que asumen diferentes procesos dentro de las organizaciones, es la crisis de los sindicatos, ¿sí? No solamente la crisis de la familia, la crisis de la escuela, sino también la iglesia, los partidos políticos, los grandes estandartes, digamos, que organizaban la sociedad en su momento, incluidos los sindicatos, entran en crisis en este contexto. Y bueno, naturalmente, lo vemos por ejemplo con el fenómeno por ahí más reciente de las economías de plataforma, que llevan esto a su extremo por ahí más conocido, por lo menos por mí, y cómo se genera una lógica compleja, ¿no? Donde uno tiene como cliente el poder de condicionar el futuro de ese trabajador mediante una calificación inmediata, donde se juegan muchas cosas al momento de que esos individuos produzcan determinado servicio y lo hagan de la manera que uno quiere. Se juegan muchas cosas en esas economías y es muy impersonal también en algún punto. No es casualidad que en estos contextos muchas veces los sindicatos no tallen o no tengan mucho asidero, porque justamente son una institución que busca todo lo contrario, que busca contrapesar ese desequilibrio que a veces se genera en horas de trabajo, en esfuerzo, en dedicación, y que bueno, es parte del panorama de la época, ¿no es cierto? Es parte del panorama de la época. Bien, bueno, acá varios comentarios.
muy interesantes todos, diferencias de opinión, tal cual vos lo planteabas, Víctor, respecto de cuán mala o no es esta situación, los impactos que tienen. Ahí Verónica dice, no dejamos de ser un número dentro de las empresas, sobre todo las multinacionales. Bueno, quizás las multinacionales tengan, ¿no es cierto?, más visiblemente determinados modelos de negocios donde esto se observa. Es interesante también. Y también está interesante ver qué pasa con las empresas nacionales, ¿no? Si es que se puede hablar pura y exclusivamente de empresas nacionales ya en este contexto donde los capitales se mueven y forman parte de las carteras de acciones, digamos, dentro de las empresas. Pero bueno, es mucha la tela que hay para cortar. Los invitamos a seguir en la actividad número 5, que es la que refiere a este tema, donde les vamos a pedir que traten de buscar ejemplos, ¿no? La ejemplificación es ahí nuestro recurso didáctico, por así decirlo. Esperamos ver esos ejemplos y también después poder compartirlos en encuentros que vengan, para que nos muestren que han entendido y que les interesa ver este impacto de la ética en las organizaciones, que es un aspecto medular de nuestra materia. Así que si te parece, Víctor, Pablo, Luciano, y si no hay ningún otro comentario, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, hasta la próxima.